Vivimos en un tiempo donde el nombre de Dios se menciona con muchísima facilidad, y más en estos días que nosotros vemos, días de incertidumbre, días de guerra, días de conflicto, días de amenaza, donde la economía en algunas partes está siendo un desastre, donde se avecinan muchas cosas malas. Todos los días hemos visto que el nombre de Dios se menciona. Por ejemplo, está en conversaciones cotidianas, están conversaciones en las redes sociales, en el restaurante cuando se está degustando un alimento, puede ser en el trabajo, en canciones, incluso en momentos de enojo y frustración, nosotros vemos que ahí el nombre de Dios se menciona. Y muchas veces se menciona si está consciente de lo que se está haciendo, simplemente por hábito. ¿Cómo? Ay, Dios, no puede ser. No están pensando en Dios, simplemente por hábito. Para muchos usar el nombre de Dios se ha vuelto algo tan común, casi cotidiano, sin pensar realmente en lo que esto significa. Por eso, cuando usted y yo escuchamos el tercer mandamiento, muchas personas piensan inmediatamente o lo relacionan en evitar decir el nombre de Dios con malas palabras o una mala palabra. Y aunque eso es correcto, la Biblia nos enseña, hermano, la enseñanza bíblica va mucho más allá, porque el tercer mandamiento nos invita a que usted y yo reflexionemos con mayor profundidad. ¿Cómo estamos usando el nombre de Dios en nuestro diario vivir? ¿De qué manera lo estamos haciendo? La semana pasada vimos cómo Dios se ha dado a conocer a través de sus nombres, a través de sus atributos, a través de su palabra, a través de sus títulos, a través con ello revelando su carácter. Por eso, todo, como decía la respuesta, todo lo que está relacionado con Dios, todo lo que está relacionado con Él, merece ser tratado con respeto, merece ser tratado con reverencia, merece ser tratado con verdad. Hay personas que a veces dicen, no, van a entrar a una casa, no, quítate el calzado, porque es muy delicado, y van entrando a la casa con mucho cuidado, porque les gusta tener todo en orden. Imagínense Dios, ¿no? Imagínense nuestro Dios. Cuando el catecismo nos enseña que este mandamiento prohíbe toda profanación o abuso de cualquier cosa con lo cual Dios se ha dado a conocer, nos está mostrando que el asunto es mucho más serio y más amplio de lo que solemos usted y yo pensar. Mucho más serio y mucho más amplio. No solo se trata de evitar ciertas palabras, sino de honrar a Dios en cada aspecto en el que su nombre está presente. A la luz, hermano, de toda esta introducción, es importante que examinemos entonces nuestra vida con sinceridad. Así como las resonancias dan un diagnóstico efectivo de cómo están nuestros órganos interiores para revelar el problema, ya sea un problema renal, ya sea un problema en nuestros órganos vitales. ¿Dónde está? Bueno, de la misma manera, la palabra de Dios es una espada que penetra en nuestro corazón, que corta al entrar y al salir, y que revela las intenciones de nuestro corazón. Es importante que nos examinemos. ¿Estamos usando el nombre de Dios con ligereza? ¿Lo estamos nosotros representando con nuestra vida correctamente? Otra pregunta sería, ¿hay coherencia entre lo que decimos y creemos y la manera en cómo vivimos? Estas preguntas nos ayudarán
o mejor dicho, nos ayudan a entender mejor la profundidad de este mandamiento y la importancia de obedecerlo. Por eso, al considerar esta pregunta del catecismo, ¿qué prohíbe el tercer mandamiento? Entonces, preparémonos para ver que Dios no solo nos llama, nos exhorta a cuidar nuestras palabras, sino a vivir de una manera que honre su nombre, que glorifique su nombre. Así que veamos la primera parte, la siguiente línea. Veamos el primer punto. ¿Qué es lo que prohíbe este tercer mandamiento? Prohíbe profanar el nombre de Dios con falsedad. Con falsedad. No juraréis, le dice Moisés al pueblo, falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. No juraréis, no vas a jurar usando mi nombre de una manera falsa, porque de esa manera tú lo estás profanando. Así que hay dos palabras en hebreo que las vamos a desglosar, que es falsamente y la profanación. ¿A qué fue lo que Moisés se refirió? La siguiente. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que Dios toma muy en serio cuando su nombre es usado para respaldar algo falso. No te miento, mira, Dios es testigo. Y es mentira. Con tanta facilidad hay personas que hacen eso. La palabra jurar, hermano, sha'aba, ¿qué significa? Hacer un juramento. Esa palabra en sí, jurar, en hebreo, significa hacer un juramento, comprometerse de una manera correcta, verdadera, solemnemente, afirmar algo poniendo a Dios como testigo. En la Biblia, jurar implica decir, Dios es testigo que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Eso es lo que significa esa palabra, jurar. Dios me es testigo que lo que yo te estoy diciendo, como dijo Moisés, vive Jehová mi Dios, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. No, está afirmando. Así que Dios es testigo que lo que te estoy diciendo es verdad. Eso es lo que significa jurar. Ahora, ¿y jurar de manera falsa? Bueno, hermano, cuando el texto dice, no juraréis falsamente en mi nombre, lo que Moisés está diciendo es, no puedes tú de ninguna manera, ni que te pase por tu mente, usar el nombre de Dios para respaldar una mentira tuya. No se te ocurra usarlo. No se te ocurra usar mi nombre para respaldar algo que tú sabes que no es verdad. Que no es verdad. No puedes hacer una promesa delante de Dios y no cumplirla. Mira, Dios me es testigo que te prometo que ahora sí voy a ir. No vas. Ahora, sabiendo que tú mismo, que es mentira, que no lo vas a hacer. Haces una promesa, usas el nombre de Dios y esa promesa tú sabes que no la vas a cumplir. Dice Moisés, no lo hagas. No lo hagas. Tú no puedes invocar a Dios como testigo de algo que tú sabes que no es verdad. Que no es verdad. ¿Se da cuenta entonces, hermano, de la importancia de no jurar falsamente? De no jurar falsamente. Porque jurar falsamente es estar diciendo, Dios sabe que es verdad, cuando en realidad no lo es. Cuando en realidad no lo es. Así que en el contexto bíblico, entonces, jurar por el nombre de Dios implica poner a Dios como testigo de la verdad de lo que se decía. Lo que se decía. Por eso, mentir bajo juramento no solo era pecado,
No solo era blasfemia contra otra persona, sino una ofensa directa a Dios. A Dios. Por ello debemos de cuidar cada vez que mencionemos a Dios, que nosotros lo hagamos con verdad. Que lo hagamos con verdad. Si usted menciona a Dios, mira, Dios me es testigo, que voy a ir, pues vaya. A menos de que a veces se pueden presentar otras causas mayores por las cuales no puede ir usted. Pero a veces hay personas que lo hacen de una manera, hermano, anda tomando. Dios no respaldará jamás la mentira y su nombre no debe de ser usado para encubrirla. Eso es lo que significa no jurar en el nombre del Señor, profanando así su nombre, porque Dios toma muy en serio cuando su nombre es profanado. La siguiente, la palabra profanación, shalal, esa palabra, hermano, tiene una idea muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque la palabra profanación es hacer común lo que es sagrado. Agarra fuego de allá. Agarra el tizón. Vamos a prender el incenso. Ahí va Nadab y Abiú. Ahí va caminando Nadab y Abiú. Agárrale y prende. Se aprendió. La historia de lo que dice Levítico 10. ¿Por qué no tuviste? ¿Por qué le estás mintiendo al Espíritu? Le dice Pedro a Ananías. Oye, ¿para qué me dices que vas a entregar el dinero? Mira, no me hubieras dicho nada. Hubieras vendido tu heredad y te hubieras llevado el dinero. ¿Piensas que me han mentido a mí? No, le mentiste al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Murió. Y lo mismo su esposa. Hacer común lo que es sagrado, tratar como algo ordinario lo que es santo, deshonrar, contaminar o rebajar algo que pertenece a Dios, su gloria. Aquí está, hermanos, la gloria de Dios. No, mi hermano, si estuviera así la gloria de Dios, si apareciera, caemos fulminados ahí mismo. Caemos fulminados. ¿Con cuánta frecuencia he escuchado eso? Decir, aquí está. Pues, ¿a qué clase de Dios te refieres? Porque cuando el ángel se le apareció a Manoah, el padre de Sansón, tuvo temor. Jacob, el patriarca, tuvo temor. Y en cada caso del Antiguo Testamento, casi todos tuvieron temor cuando tuvieron una teofanía, una manifestación de Dios. Juan cayó, le faltó la fuerza por la presencia de Dios. Así que, en otras palabras, profanar es quitarle a Dios el honor que le corresponde. La Biblia es muy clara, hermanos. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie va a compartir su gloria. Pero desgraciadamente muchos siguen creyéndose el cuento, no el cuento, la verdad que está allá en Génesis. No moriréis, sino que seréis como Dios. Y el hombre se volvió narcisista. Quiere que todas las cosas orbiten alrededor de él. No, mis amados, no. Eso le pertenece únicamente a Dios. Así que profanar es quitarle el honor a Dios que le corresponde. En el contexto de Levítico 19:12, significa: no jurarás falsamente en el nombre de Dios, porque al hacerlo estás profanando a su nombre. Estás profanando a su nombre. Lo estás haciendo común, lo estás haciendo ordinario, lo estás deshonrando, contaminando y rebajando. Lo estás rebajando. ¿Por qué? Porque estás usando el nombre de Dios para mentir. Lo estás usando para engañar de manera ligera. Dame eso, dijo Simón. Pero dame eso, para que cuando yo ponga también las manos salen. ¿Cuánto quieres por él? ¿Cuánto? El dinero perezca contigo. Porque veo que en hiel de amargura estás. Quería comprar. ¿De dónde vienes? Y el juicio cayó, hermano. El juicio cayó inmediatamente.
Profanar no es solo decir una mala palabra, es usar el nombre de Dios sin respeto, es vivir de una manera que contradice lo que Dios dice, es tratar lo sagrado como si no tuviera valor. Así que profanar es tratar como común lo que Dios ha declarado santo. Lo que Dios ha declarado santo. Tráiganme las copas. Vayan al templo del dios Marduk y tráiganme las copas de los hebreos, dijo el Belsasar. Tráiganmelas. Y fueron al templo de Saquila, allá del dios Marduk babilonio, y trajeron todas las copas, el candelero, y ahora sí. ¿Y ustedes qué pasó? Cuando va la mano, se aparece Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado. Fuiste en la balanza y fuiste hallado con falta. Quitado es tu reino y dado a los persas. Y se le acabó el reinadito a Belsasar. Tremendo. No se trata, lo siguiente, no se trata solo de no jurar en falso, profanando así el nombre de Dios, sino de vivir de tal manera que nunca uses a Dios para respaldar algo que no es verdad, que sabemos no es verdad. ¿Cómo nosotros logramos eso, hermano? Por ejemplo, en la vida personal, en nuestra vida personal, no digas, Dios sabe que es verdad, cuando no estás seguro. Cuando tú no estás seguro de que es verdad, entonces no digamos, Dios sabe que es verdad. Mejor diga, mira, la verdad no lo sé. Escuché eso, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Si es algo malo, usted puede decir, Dios bendito quiera que no sea verdad. Porque usted está consciente de lo que está diciendo. Que quiere que en realidad esa mala noticia no sea verdad. Así que no digamos, Dios sabe que es verdad cuando no lo es. Es evitar usar frases espirituales para cubrir mentiras o exageraciones. ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¿Hubieras visto la magnitud de aquella tragedia? Estamos exagerando. Estamos exagerando. La integridad cristiana elimina la necesidad de juramentos constantes. Como lo vamos a ver más adelante, que tú sí, sea así, vámonos. Así que en la vida diaria debemos hacer eso. En segundo lugar, en la vida cristiana no atribuyas a Dios algo que Él no ha dicho. Él lo ha dicho, Dios se pasea por aquí, ahora sí Dios está aquí, paseándose para aquí, para decirte eso, esto. Es verdad, Dios está aquí, no por este templo, sino porque nuestro cuerpo, nuestra vida, es templo del Espíritu Santo. Pero que Dios está aquí de manera literal o paseándose para darte lo que tú quieres, pues no es así. No atribuyas a algo que Dios me dijo que mira, yo sé que estás pasando, Dios me está revelando esto. ¿Con qué facilidad se dice eso? No, hermano, no atribuyas a algo que Dios no ha dicho. Falsas revelaciones. Dios me dijo. Oh, el Espíritu Santo me está revelando en estos momentos que una persona está pasando por necesidad. ¿Y quién no pasa por necesidad, iglesia? ¿Quién no tiene necesidad? El Espíritu me está revelando que una persona ahorita está así, al azar. Y como hay un misticismo, un movimiento subjetivo, música de fondo que hace que tus emociones, que llores y se provoca, y al final se provoca una catarsis y empiezas a la algarabía. Pero no es por Dios, sino es porque tus emociones ya están a punto de fallar. Y luego el ministro se aprovecha. Dios me está diciendo cuando no es verdad. Y aquí hay mucha tela de dónde cortar, pero el tiempo no me ayuda, hermano. Si no debemos hacer eso. No usa la Biblia para justificar pecados o para manipular a la gente. Voy a usar este testimonio.
aunque el hermano que lo escuche se va a dar cuenta, pero no voy a decir nombre. Me dice un hermano, acababa de llegar un hermano de Estados Unidos y llegó, y pues usted sabe que los que trabajan allá llegan cargaditos, y sale un hermano que se cree es un pseudo pastor y viene ya con la encomienda de que como es pastor, es líder, es un siervo de Dios, y la persona ni se congregaba, viene y le dice, ¿qué pasó? Vengo por el diezmo. Y piensan que porque tienen la etiqueta pueden de una manera. No, es que si tú no lo haces, pierdes la bendición. Es que si tú no lo haces y te empiezan a armar que muchas personas por desgracia caen. Gracias a Dios esa persona no cayó y así como vino se dio. No, hermano, no debemos usar la Biblia para manipular. Enseñar error doctrinal en nombre de Dios es una forma grave de profanación de muchos errores doctrinales. Muchos errores. Un liderazgo o ministerio, predicar falsedad usando el nombre de Dios es profanar su nombre públicamente. El evangelio de la prosperidad es que Adán pecó porque se robó el diezmo. Eso fue lo que dijo Cachilune. Y lo menciona. ¿Cómo es? El evangelio de la prosperidad, dijo Leonard Ravenhill, huele, emana azufre. Predicar usando el nombre de Dios, profanando, hermano, es profanar públicamente. El evangelio de la prosperidad, cuando se predican falsas enseñanzas, promesas espirituales falsas. Mira, esta es pacte con Dios. Pacte con Dios, pacte, cada gota de sangre es dinero, pacte con Dios. Blasfemia. Haga su pacto con Dios. ¿Y por qué la gente lo hace? Porque la gente también es igual que el predicador, avara, materialista. Pacte con Dios, prosperidad, milagros garantizados, caen bajo este pecado. Campañas evangelistas, hoy Dios estará haciendo milagros grandes. Ven por tu milagro en esta campaña. Hoy Dios se revelará. He escuchado eso, iglesia. Y no sucede nada. ¿Qué tenemos que hacer con ese predicador? Dios, hermano, juzgará con mayor severidad a quien habla en su nombre, profanándolo. Dios es verdadero, no puede ser asociado con mentira. Su nombre representa su gloria y carácter, y profanar su nombre es una forma de blasfemia práctica, no solo verbal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no jurar falsamente, profanando el nombre de Dios así en vano. En segundo lugar, este tercer mandamiento prohíbe usar el nombre de Dios con ligereza o reverencia. Os exhorto por el Dios que predica Pablo. Y le dijo el demonio, a Cristo conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y usted sabe lo que les pasó. Pero yo os digo, dice Cristo, no juréis en ninguna manera. Y ahí empieza a decir, ni por el cielo, contra el trono de Dios. Empieza a decir, antes bien, sea vuestro hablar, ¿de qué manera? Sí, sí, no, no. Sí está. Con ligereza. Jesús enseña que el problema no es solo jurar falsamente, sino la necesidad misma de jurar para que otros crean lo que decimos. Y hemos tocado algo de esto. Porque desgraciadamente nuestro carácter, nuestra reputación ha caído muy bajo. Que necesitamos el aval de alguien. La palabra hablar, hermano, ahí que menciona Cristo, que tu sí sea así, que vuestro hablar sea así. La palabra hablar proviene del griego logos, y cuyo significado es palabra.
Así que toda palabra normal en el transcurso del habla cotidiana debe de ser veraz, sin adornos en condicionar en cuanto a la veracidad. Tenemos que decir la verdad. Claro que a veces la verdad hay que ser sabios. Cuando usted va a decir algo que es verdadero, hay que ser prudentes. ¿Y cómo decimos las cosas? Hay que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Usted no va a dar una mala noticia. Oye, no, hombre, fíjate que chocó con la nuestra y se mató. Bueno, no, pues no, usted no va a dar una noticia. Es verdad, pero no la va a dar así. No, hubo un accidente. Hay que ser prudente, hermano, en ese aspecto. Hay gente que a veces digo, ¡ay, qué bárbaro! Son imprudentes. Son imprudentes. Lo que una persona dice debe de ser tan confiable que no necesita prometer ni jurar para que le crean. No, es mentira. De veras. ¿No se pasó? No creo. Pues ese es tu problema. Pero eso pasó. Así. Tu palabra debe de valer por sí sola. Una persona íntegra no necesita respaldar su palabra con juramentos. Si dices algo, debe de ser suficiente con tu sí. Eso fue lo que pasó. Es verdad, mira, no estoy seguro. Escuché eso, pero no estoy seguro. Oh, sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Tú lo viste? Sí, lo viste. Santiago aconseja, allá en su epístola, capítulo 5, versículo 12, Santiago dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Quizás Santiago está trayendo las palabras de Cristo. Ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y añade Santiago. ¿Para qué? Para que no caigáis en condenación. Porque Dios es santo y todo lo que le pertenece también debe de ser santo. Nosotros le pertenecemos y somos santos, porque dice Pedro que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es lo que dice la Biblia. Por eso su pueblo debe de vivir de una manera limpia, correcta, como Él. Porque Dios ama la verdad, Dios son el camino y la verdad y la vida. Dios ama la verdad y espera que su pueblo también viva en la verdad. Cualquier cosa que no sea completamente verdadera no le agrada, porque la mentira no viene de Dios, la mentira viene del diablo. Cristo dijo, Él es padre de mentiras y sabe manipular las cosas. Por eso Jesús rechazó completamente la forma en que los líderes religiosos usaban juramentos para aparentar que decían la verdad, la Gestapo, el club de la santidad, cuando en realidad eran mentiras. Eran mentiras. Hagan carga, les digo, y ustedes si quieren pueden llevarlo. Un creyente no necesita reforzar lo que dice, usando el nombre de Dios, porque ese creyente vive en integridad. Mis amados, Jesús nos lleva más profundo que el simple hecho de no jurar falsamente. Él apunta, mira, me encanta Cristo. Llama a tu esposo, que no tengo, es verdad, no tienes 5, y el que tiene no es, le digo la mujer ahorita. Él pone el dedo en la llaga siempre. Cristo apunta a un problema del corazón. A un problema del corazón. Ahí está el problema, en el corazón. ¿Por qué necesitamos jurar para que otros nos crean? La respuesta es un poco incómoda, porque muchas veces nuestras palabras no son confiables. No son confiables. Y qué triste es que a un cristiano se le catalogue como chismoso o como difamador. Eso es algo triste. Esto es algo triste, porque no solo afecta a él, deshonra el nombre de Cristo. Deshonra el nombre de Cristo. Solemos mentir con facilidad. Llega el abonero. Ay,
fíjese que no está, le dice el niño. Y la mamá escondida atrás de la puerta. ¿Qué es lo que está viendo el niño? Pues mamá lo hace, no creo que hay problema. Y se va. Muy común. En ocasiones solemos mentir con facilidad, excusarnos de manera tan convincente, nos excusamos tan convincente, hermano, que si escarbáramos un poco en nuestro interior, nos daríamos cuenta de que no somos honestos. Y aquí me incluyo, hermano, todos nos incluimos. ¿Por qué no fuiste? No, hombre, fíjate que pasó esto o esto. Nos excusamos. Pero si les amamos por aquí, y si somos honestos, vamos a dar cuenta que es porque no quisimos, no teníamos ganas. Hermano, es que todos, hermano. O dígame, si yo nomás soy el único pecador, el que necesita apedrear en este momento. Todos en un momento dado hemos atravesado eso. Vivimos en una cultura donde es común escuchar, te lo juro por Dios, manito, te lo juro por Dios. Mira, ahora sí es verdad, ahora sí te lo prometo. Créeme, hermano Fidel, es en serio. Pero Jesús dice, no debería ser así en nuestro pueblo. El creyente debe de vivir de tal manera que cuando su sí es así, cuando dice no, es no. Sin adornos, sin exageraciones, sin necesidad de respaldar con algo más. ¿Por qué, hermano? Si necesitas reforzar tus palabras con juramentos, quizás el problema no es lo que dices, sino la falta de integridad en cómo tú y yo vivimos. Ese es el problema, ¿no? Y ese problema viene de aquí. En nuestra falta de integridad en cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? Porque una vida marcada por la verdad no necesita exagerar, tampoco necesita convencer, no necesita jurar. Para nada. Dios nos llama a ser personas de palabra limpia, no perfectos, hermano. Todos somos imperfectos, pero usar la verdad con un corazón sincero y de integridad constante. Dios nos llama a eso. Personas que honren su nombre, no solo evitando malas palabras, sino hablando bien siempre, con la verdad. Es por ello que una vida íntegra elimina la necesidad de juramento. En tercer lugar, hermano, ya vamos hacia abajo. ¿Qué es lo que prohíbe este tercer mandamiento? Prohíbe usar el nombre de Dios sin integridad en la vida diaria. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, dice San Jerónimo, sino que tu sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Por qué? Porque la forma de hablar de una persona suministra, da evidencia abundante, más reveladora de cómo está su condición espiritual. Jesús no se equivocó, de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Es por ello que la forma de hablar de una persona determina lo que hay dentro de su corazón. Dentro de su corazón. Santiago reafirma la enseñanza de Jesús y la lleva al terreno práctico. La vida del creyente se debe caracterizar por coherencia. Por coherencia. No solo se trata de que usted y yo evitemos juramentos falsos, sino de vivir de tal manera que no haya contradicción entre lo que usted dice y lo que usted hace. Lo que yo digo, ¿sí?, y lo que yo hago. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando decimos ser cristianos, pero vivimos en pecado deliberado, consciente. Esto es tomar el nombre de Dios en vano. Porque tú estás diciendo, soy cristiano, me identifico con Cristo, represento a Cristo, pero lo tomas en vano cuando haces pecado a la ligera. Hablamos de Dios, hablas de Dios, predicas de Dios, pero no reflejamos su carácter. No lo reflejamos.
representamos mal a Dios con nuestras acciones. Llevamos el nombre de Dios sobre nosotros. Nuestra vida debe de honrarlo, no desacreditarlo. Por eso la enseñanza de Jesús, que también la repite Santiago, es muy clara: que tu sí sea sí y que tu no sea no. En otras palabras, sé una persona honesta y digamos siempre la verdad. Que no salga de nuestra boca palabras exageradas o arrogantes o de soberbias, no, hermano. Que todos sepan o puedan confiar en lo que tú dices. Que tu palabra sea segura y confiable. Jesús le dijo a los fariseos de su tiempo: pero yo os digo, le dijo Jesús a los fariseos, yo os digo, Mateo 12, 36 y 37, que en el día del juicio las personas tendrán que dar cuenta de cada palabra descuidada que hayan dicho. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Queridos hermanos, aunque han pasado muchos años y ha cambiado la cultura, los países y las costumbres desde el primer siglo hasta nuestros días, esa verdad sigue vigente, no caduca, es atemporal. Es cierto que hoy no es común, no he escuchado a nadie que lo haga, jurar por el cielo, por la tierra, para respaldar lo que decimos. Pero aún así muchas veces usamos expresiones: mira, que me pase algo malo si no estoy diciendo la verdad. Que se muera mi hijo. Otros van a los extremos. Sale el hijo: ¿y por qué no te mueres tú? Van a los extremos. Este tipo de costumbres del mundo van en contra de lo que la Escritura enseña. Y quienes viven de esa manera, dice Santiago, que se expondrán al juicio de Dios. Las casas o edificios que están bien construidos sobre bases firmes no necesitan soportes extras para sostenerse. Como dijo Cristo, aquel que se funde en la roca, aunque vengan las olas, venga todo lo que venga, ahí permanece. De la misma manera, una persona cuya vida está firme en Cristo y mantiene una relación constante con Él por medio de la lectura bíblica y de la oración, no necesita respaldar su palabra. Las personas pueden confiar en Él. Dice la verdad porque su vida respalda lo que Él dice. Basada en Cristo, quien dijo: yo soy la verdad. La verdad no depende de usar frases exageradas, no, hermano, o cercanas a la irreverencia, sino que tu sí siga siendo sí, tu no, no. ¿Quién me ha tocado? ¿Qué poder había salido? Señor, ¿qué preguntas haces? Estoy parafraseando. ¿Estás viendo la multitud que todos te tocan? No, pero el que me tocó, ese toque es diferente. Hasta que la mujer del flujo de sangre, yo soy. Qué tremendo. Hay una verdad muy hermosa ahí. En Cristo, la roca firme, estoy seguro. Todo lo demás es terreno y inestable. La siguiente cosa. Este punto, hermano, este punto nos baja de la teoría. Nos baja de la teoría a la vida real. A la vida real. Porque Santiago no está hablando de momentos religiosos, está hablando de cómo usted y yo hablamos todos los días. La manera en que tú hablas, por ejemplo, cuando tú estás en casa, hablando por teléfono, cuando tú estás en la calle, cuando estás en el trabajo, cuando estás con tu familia o en las redes sociales. Cuando tú hablas, hermano, revela
¿Cómo está realmente tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón? En la vida diaria, esto se ve así, cuando dices, sí, lo voy a hacer y no lo haces. ¿Cuántos hemos caído en eso, iglesia? Sí, lo voy a hacer y no lo hacemos. Ahorita voy, mira, voy saliendo de la casa, voy por los presidentes y apenas va saliendo de la casa. No, ahí voy, en 5 minutos llego y todavía no nos empezamos. Ahorita voy, ahí te caigo, ahí espérame. Y no vas. No vamos. Y ni siquiera una disculpa. Fíjate que se me dañó el vehículo y no conseguí quien me la pasó esto, perdóname. Son cosas que ya están fuera de mí, que no puedo controlar. Es diferente, ¿no? Ahorita voy y no va. No te preocupes, puedes confiar en mí, te doy mi palabra. Y terminamos de trabajar. ¿Cuántos hemos, algunos, a mí no me ha pasado, pero conozco personas que confiaron y prestaron su crédito y a la persona que lo prestó lo defraudó y lo dejó bien endeudado y ahora usted tiene que pagar? No, yo te prometo, mira, yo voy a pagar, porque usted confiaba en esa persona, usted confiaba. ¿Y qué pasó? Lo defraudó, no le cumplió. Y luego se hacen las víctimas o le sacan la vuelta. O préstame, mira, yo te prometo que te lo pago, mira, me van a dar una ayuda, voy a recibir esto, yo te lo doy. Y no le paga. Y luego le saca la vuelta para no toparse. Y luego él se enoja con usted, en vez de que usted esté enojado con él. Lo han defraudado, hermano. Eso es tremendo, hermano. Puede fuera de una persona que no es cristiana, te lo paso, pero el mismo cristiano. No es solo falta de responsabilidad, es falta de integridad delante de Dios y de Dios. Cuando usas expresiones como Dios sabe, sin ser verdad. Te lo prometo, sin la intención de cumplirle. O hablamos de una manera exagerada. Estás usando palabras sin verdad, sin compromiso, sin integridad. Y eso refleja un problema en el corazón, que no está alineado a Dios. Mis amados hermanos, aquí no hay de piña. No se trata solo de evitar falsas palabras, se trata de que toda forma de hablar sea verdadera. Porque una persona que camina con Dios no manipula con sus palabras, no exagera, no necesita convencer a nadie, simplemente dice la verdad. Dios nos llama a algo muy concreto, cumplir lo que decimos, hablar con claridad, evitar exageraciones, ser confiable en lo pequeño. Y yo sé que muchos hemos fallado, yo he errado, iglesia, he fallado. Hermano, por nada Dios nos tiene aquí en este mandamiento, que ya son 5 enseñanzas con esta. Porque quiere Dios que esto quede bien grabado en nuestro corazón. Quede bien grabado en nuestro corazón. Porque la integridad no se demuestra en lo grande, se demuestra en lo cotidiano, en el día a día. Tu forma de hablar revela la verdadera condición de tu corazón. Concluye con la siguiente. Así que el tercer mandamiento no se limita a evitar malas palabras. Nos llama a algo mucho más profundo. A honrar a Dios ¿con qué? Con la verdad. Con la verdad. Hablar de Él con reverencia. Con reverencia. A vivir con integridad. Daniel propuso en su corazón no contaminar. No hay necesidad de que te respondamos, oh rey Nabucodonosor, porque el Dios que nosotros servimos puede librarnos de tu mano y de ese horno. Y si no, no hay problema, no te vamos a servir y obedecer. Vivir con integridad.
Porque todo aquello por lo cual Dios se da a conocer, su nombre, su palabra, su carácter, sus atributos, es santo y digno de ser tratado con el mayor respeto. Con el mayor respeto. Hoy en día, desgraciadamente, se cometen tantas barbaridades y blasfemias que hoy en día uno escucha y lee. En cierta ocasión vi una iglesia neopentecostal donde el pastor literalmente andaba un hermano caminando en cuclillas con las rodillas y con los pies como carrito, y el pastor arriba de él en el espinazo en calcetines no podía pisar el piso porque él era santo, y si caminaba se contaminaba. Pero también el hombre tan alcahuete, ¿hasta dónde llega? Pero es que mucha gente les gusta vivir así, el manipularlos, el irse a los extremos. Debemos tener mucho cuidado nosotros, amada iglesia, de cómo usamos el nombre de Dios. Yo por eso trato siempre de no llevarlos al subjetivismo. Es que yo siento, pastor, tuve este sueño, esta revelación. ¿Qué revelación? ¿Se conforma la Biblia? Sí, entonces no es revelación. Porque Dios ya nos reveló los 66 libros. Ahí está. Es que pasó esto, Dios me ha dicho, pastor, esto fue literal. Hermano, que llegó del otro lado con una troca bien bonita. Hermano, Dios me reveló que Dios me dijo que usted me diera su troca. Bueno, hermano, ¿qué tal si esperamos a que Dios me lo revele a mí? Y luego ya entonces hablamos. Cuando Dios me lo revele, entonces sí. Eso fue literal, hermano, no de mí. Dios me dijo que me diera su troca. Huyamos, hermanos, de ese tipo de iglesias, de ese tipo de hermanos. Huyamos de ahí. Son charlatanes. Debemos de usar el nombre de Dios con reverencia. Amén. Pónganse de pie. Y vivir de esta manera, iglesia. Vivir de esta manera. Quizás nos dejen de hablar, no seamos populares, quizás tengamos unos que otro like nomás, porque son cosas que la gente no quiere. Pero no importa, usted no vino a agradar a la gente. Su responsabilidad es agradar a Dios. Porque de Él, dice la Biblia, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. De Él usted recibirá la corona y el premio de Dios, no de los hombres. Juan el Bautista no fue popular, por eso lo mataron. Porque cayó mal y incomodó. Quizás a veces vamos a incomodar. Usted siga predicando y sigamos adelante. Oremos en esta mañana.